Hola, buenos días a todos los que nos están viendo en esta transmisión. Contarles que estamos reanudando nuestro ciclo de reuniones clínicas. Hoy día con el tema Más allá del pulso, cómo predecir el riesgo cardiovascular, a cargo de nuestro cardiólogo, el doctor Roberto Martínez. Contarles que estamos reanudando nuestro ciclo de reuniones clínicas, como les decía, y nos quedan las reuniones clínicas del mes de noviembre y de la de diciembre, que estaremos oportunamente contándoles cuando se van a los títulos y los temas que se van a tocar. Y sin más, dejo con ustedes a nuestro cardiólogo, el doctor Roberto Martínez, que va a explayarse sobre el tema titulado acerca del riesgo cardiovascular. Buenos días. Primero que todo, agradecer la invitación. Siempre es bueno ir fortaleciendo, además de lo asistencial, el ir conversando de temas que sean como de interés. Y el riesgo cardiovascular, sin duda, me pareció como un tema que abarca no solo la cardiología, sino que una serie de otras especialidades, y no tan solo médicas en el fondo. Esta es como nuestra hoja de ruta. Vamos a ir revisando varias escalas que existen para su estimación. Básicamente son tres. Luego vamos a hablar un poquito, que eso es lo que quiero dejar como más marcado en la presentación, de algunos de los factores como incrementadores que a veces son un poco desconocidos, pero que los utilizamos, o al menos yo los utilizo en la práctica en el fondo, para ir adecuando un poco estas escalas e ir reestratificando al paciente. Y lo tercero, hablar de algunas patologías bien particulares que a priori no entran mucho en estas escalas de puntaje, pero sí tienen riesgo cardiovascular bastante aumentado. Entonces, la primera pregunta es: ¿en quién vamos a utilizar o no escalas para estimar un riesgo cardiovascular? Entonces, en general se recomienda en aquel paciente que no tiene enfermedad cardiovascular o aterosclerótica conocida. Eso es lo primero. Ahora se hace la diferencia. Si el paciente es de sexo masculino, debería ocuparse sobre los 40 años. De hecho, las tablas están desde los 40. Si uno quiere utilizarlas antes, no te deja, digamos, avanzar la aplicación. Y en mujeres mayores de los 50 años o que se encuentran en un estado de la posmenopausia, que también le confiere un riesgo comparado a la mujer que aún no. ¿Y en quiénes no utilizarla? Bueno, el que ya tiene la enfermedad propiamente tal establecida, particularmente el diabético, así por default en el fondo, en cualquiera de las escalas, cae como dentro de la categoría de alto riesgo o muy alto riesgo en varias de ellas. Entonces, ese paciente, en teoría, si ya es diabético, no deberías dar, digamos, el aplicar la escala que tú estimas. Algunos de los otros pacientes, como por hipercolesterolemia familiar, o más bien típicamente en aquel paciente que te llega como un examen preventivo y tiene un LDL de más de 190, ese paciente enseguida pasa hacia el alto riesgo, ¿ya? Por su valor del colesterol. Y pacientes con distintos estadios de enfermedad renal crónica, particularmente el que se confiere más riesgo es de etapa 3B en adelante. Aquí están algunas de las escalas que vamos a revisar. Tenemos la adaptación nuestra, que como vamos a ver que es como una copia más o menos de la americana. Luego la de la sociedad, que es conjunta entre la sociedad del corazón, ¿cierto? Y la sociedad americana. Y la de la sociedad europea, que, como se dice, cuando hay varias escalas que ninguna de ellas logra cumplir todo lo que uno busca, bueno, vamos a ir viendo algunos qué cosas sacar de una y otra escala. Solo como para contextualizar, esta es la que está por normativa técnica, digamos, en nuestro servicio de salud. Yo en general no la ocupo, pero tiene como varios puntos que sí son destacables, la verdad. O sea, la primera pregunta que hace es enseguida evaluar a aquellos pacientes que tienen el alto riesgo, como lo conversamos. O sea, el paciente que ya tiene una enfermedad cardiovascular establecida, que puede ser una cardiopatía coronaria, en cualquiera de sus fases: infarto, infarto sin supra, angina inestable, síndrome coronario crónico, ya cae dentro de ese primer criterio de enfermedad documentada. La otro escenario es el paciente que ha tenido un evento cerebrovascular mayor, ¿cierto? O el paciente con enfermedad vascular propiamente tal.
cualquiera de esas tres cae dentro de este primer punto como enfermedad cardiovascular y por defecto pasa a ser alto riesgo enseguida por nuestra adaptación chilena, digamos, por nuestra guía. El paciente que es diabético, en cualquiera de sus fases, solo el diagnóstico de diabetes se cataloga como alto riesgo. El paciente que se encuentra en una enfermedad renal crónica etapa 3B, o sea, con clearance menos de 30, también se considera aquel paciente con hipertensión arterial refractaria, o sea, el paciente que está con 3 fármacos antihipertensivos, con al menos uno de ellos diurético, que no logra un control, también cae dentro del alto riesgo. Y como lo conversaba al inicio, ¿cierto? Cualquier paciente que te llega con una dislipidemia con un LDL sobre 190. Si el paciente no cumple alguno de estos 5 puntos, lo que corresponde es ocupar, y aquí viene un poco lo complejo de la guía chilena, que es estratificarlo según estas famosas tablas en el fondo. Y aquí tienes que ver si es hombre, si es mujer, si es diabético, no diabético, si es fumador, no fumador, y los distintos valores de colesterol que están, digamos. Entonces eso la hace ser un poco más engorrosa, la verdad. Pero en estricto rigor es bastante buena y se tiende a acercar un poquito a la realidad, salvo en aquel escenario de las mujeres, porque si uno lo ve, el que está en la columna de la derecha, no hay ninguna mujer que tenga per se alto riesgo en el fondo. O sea, te subestima el riesgo cardiovascular en la mujer. Y eso pasa en varias de las tablas que vamos a revisar. Luego, como segundo estadio, ¿cierto? Una vez tú ya usaste la tabla y estratificaste a tu paciente, va a caer o en el bajo riesgo, riesgo moderado o riesgo alto. Si cae en el riesgo bajo o riesgo moderado, lo que corresponde aquí es ocupar algunos, y eso es lo curioso de la adaptación chilena, que ya te involucra algunos de los factores potenciadores de riesgo cardiovascular, que para la norma son básicamente 2. Uno, que tenga el antecedente familiar de enfermedad cardiovascular. ¿Y cuál es el que importa? El que sea de primer grado, o sea, mamá, papá, hermanos, hijos, y que sea, si es hombre, antes de los 55 años, si es mujer, antes de los 65. Ya si es el abuelo, si fue a los 80, un infarto, en realidad, para riesgo cardiovascular no te suma. ¿Ya? Tiene que ser en esas condiciones. Y el segundo punto que lo considera como un factor correctivo es el llamado síndrome metabólico, que he explicado, ¿cierto?, en chilenos, que el paciente que no tiene nada, pero que tiene un poquito de glicemia alta, un poquito de colesterol, un poquito de sedentarismo, tiene como un poquito de todo. Entonces, cumpliendo los criterios que ahí se establecen para síndrome metabólico, y el paciente lo tiene, digamos, uno tiene que hacer el factor correctivo. ¿Y qué significa esto? Si a tu paciente tú lo estratificaste según esta norma y te dio un riesgo bajo y tiene alguna de estas dos condiciones, lo tienes que reclasificar hacia un riesgo aumentado, digamos. Si era riesgo bajo, va a quedar en riesgo moderado. Si era riesgo moderado, lo reestratificas en riesgo alto. Y eso es básicamente, y eso es más o menos lo que uno hace con algunos de los modificadores que, como vamos a revisar, hay varios más. ¿Qué es lo que te dice según cómo tú estableces el riesgo cardiovascular en nuestro país? Si el paciente te da un riesgo alto, lo que te pide como meta es que tengas un colesterol LDL de menos de 70, que es a nuestra realidad bastante ambicioso. Dice uno que alguien logre con cambio de estilo de vida y con algunos fármacos llegar a menos de 70. Afortunadamente, la industria del tratamiento de la dislipidemia en los últimos 5 o 10 años ha como eclosionado y ya estamos no solo con estatinas, ya estamos en anticuerpos monoclonales para el tratamiento de la dislipidemia. Estamos en moduladores de RNA mensajero que se pueden inyectar una vez al año. Entonces también la industria ha avanzado para lograr esas metas. ¿Ya? A pesar de que en nuestro país, como digo, es difícil llegar al LDL menos de 70. Y como vamos a revisar, los europeos son un poco más agresivos, piden menos de 55, incluso menos de 40 en algunos escenarios. Ahora, si tu riesgo es moderado, te piden ellos menos, pedimos nosotros menos de 100, o deberíamos, ¿cierto? Y si es riesgo bajo, menos de 130. Eso es más o menos como lo que te pide por norma chilena. Y siempre la step 1, ¿cierto? Además de los cambios de estilo de vida, es iniciar alguna estatina. Si el riesgo alto, la recomendación, ¿cierto?, es que sea una estatina de alta intensidad, como dice uno. O sea, eso significa atorvastatina 80 miligramos o rosuvastatina, que son las dos únicas estatinas de alta intensidad. Todas las otras son de moderada o de baja intensidad.
y si es que fracasa, ¿cierto? Te pide agregar ezetimibe, que eso es más o menos lo que se está haciendo actualmente. ¿Cuál es el problema de la tabla, digamos? Porque hasta ahora tiene algunas cosas buenas, otras no tanto. En cuanto a, como decía, ya utilizar varias tablas te complejiza un poco el cálculo. eh, Dentro de los problemas, que es una copia prácticamente de los criterios de Framingham, de lo que se extrapoló de ahí, ¿ya? Está adaptada a nuestra población, pero no validada, ¿ya? Que ese es el problema. O sea, no hay ningún estudio hasta ahora que la haya validado, ¿ya? Y como es prácticamente una copia de la americana, es bastante buena, pues, se acerca en varias cosas. El problema es que, como se ha copiado y no replicado en el fondo, no sabemos realmente el factor predictivo que tiene para nuestra población. Ese es el gran problema que tiene el utilizarlo. Pero está en la normativa ministerial, como digo. Y eso se hizo adaptando los valores de Framingham asociados a los datos que nos otorgó la Encuesta Nacional de Salud del 2003, junto a las estadísticas de mortalidad y egresos hospitalarios comprendidos entre el 2001 y 2005. Y ahí se hizo la adaptación y básicamente esto te calcula, por así llamarlo, te predice el riesgo de tener algún infarto, ya sea fatal o no fatal, en un plazo de 10 años. Eso es lo que te mide básicamente. Luego vamos a revisar ahora un poquito qué nos dicen los europeos respecto al riesgo, que también tiene algunas cosas buenas y otras no tanto. ¿Cuál es la gracia del modelo que te proponen los europeos? Que al ser varios países, digamos, de la Unión Europea, el N de pacientes con que se hicieron las tablas es bastante, digamos, importante. Y también son zonas diversas de Europa, digamos, con distintos riesgos, ¿ya? Entonces, ¿qué puntuación ocupan? Ellos básicamente proponen dos puntajes, ¿ya? El score 2 y el score 2 OP. El primero se tiene que ocupar en pacientes entre los 40 y los 69 años, ¿ya? Por supuesto que no tengan factores de riesgo conocidos, enfermedad cardiovascular establecida. Y el segundo está adaptado para población más de los 70 años. Y cuando uno ingresa los valores, que son más o menos similares a la tabla chilena o las que se ocupan en otros lados, y aquí es el pero, porque te pide de qué región perteneces tú. Y a los pacientes de Europa del Este les confiere un riesgo mayor. Y por supuesto a la zona más bien mediterránea el riesgo es menor en el fondo, y hay algunos ahí con riesgo intermedio. Entonces, cuando tú la quieres adaptar al paciente chileno, ¿dónde lo dejas al paciente? ¿Se parecerá más al de Europa del Este? ¿O si el paciente lleva una dieta mediterránea o algún ascendente mediterráneo, lo sitúas en esa población? Entonces ahí es poco extrapolable para nosotros, la verdad, ¿ya? Entonces ahí se nos cae un poquito el uso de este puntaje para calcular el riesgo. Cosas buenas que tiene es que te establece algunas patologías, porque ellos establecen 4 riesgos principalmente: riesgo bajo, moderado, alto y muy alto. Esta es una actualización que se hizo algún mínimo en cuanto a porcentaje y algunas patologías en la última publicación de la Guía Europea de Dislipidemia, que se publicó en agosto de este año. Entonces, más o menos lo mismo, o sea, riesgo muy alto aquel paciente que ya tiene una enfermedad cardiovascular documentada: infarto, ACV, enfermedad arterial. Aquel paciente que es ya diabético de más de 10 años de evolución, también cae dentro de este riesgo. Aquel paciente que tiene un clearance menos de 30, también como enfermedad renal crónica, o aquel paciente con insuficiencia cardíaca que tiene algún otro factor de riesgo cardiovascular asociado, que la gran mayoría lo tiene, digamos. Luego, el riesgo alto, aquel paciente hipertenso que está no controlado o refractario en una etapa 3, ¿cierto? Aquel paciente que tiene un estadio de diabetes con cierto también daño de órgano blanco y cierto grado de enfermedad renal crónica entre ahí etapa 3A, que sería. O si calculando te da un riesgo que es entre el 10 y el 20%, que ese es el porcentaje que cambió últimamente. Y básicamente el riesgo moderado es aquel paciente joven que tiene pocos años de evolución de su diabetes y básicamente no tiene daño de órgano blanco todavía. Y el riesgo bajo es cuando tienes un riesgo menor a 2%. Y aquí el riesgo significa algún evento cardiovascular, ya sea infarto fatal o no fatal, o accidente cerebrovascular fatal o no fatal, en 10 años. Eso es lo que te calcula.
Este era lo que antes ellos ocupaban como meta en la guía previa de riesgo cardiovascular, con los 4 riesgos. Entonces ellos ya para el riesgo alto ponían un LDL de 70 y al muy alto menos de 55. Y en la actualización de este año fueron más agresivos y al que era riesgo muy alto lo mantuvieron en 55 y al que es un riesgo extremo, que le llaman ellos, piden un LDL de menos de 40. Cualquiera de estos valores, como digo, para nosotros es un poco difícil, pero ellos tienen estatinas de buena calidad, tienen acceso a ezetimibe, tienen acceso a los inhibidores de PCSK9, y que tienen fármacos como para poder atacar, digamos, aquello. Entonces, en general, el riesgo extremo lo definen como aquel paciente que ya ha tenido el infarto, además un ACV, o ha tenido a lo menos 2 de estos eventos en el plazo de 1 a 2 años. Así más o menos lo definen, que para nuestra realidad varios caerían dentro de eso, en el fondo. Pero el mensaje es que hay que ser lo más agresivo posible con el manejo de la dislipidemia como factor correctivo del riesgo cardiovascular, que hacia allá apunta. En algún minuto, hace unos años, se proponía que si uno bajaba mucho el colesterol, el LDL, podrían haber otros factores de riesgo que se podrían sumar. La verdad es que eso se ha descartado y mientras más bajo es mejor. Ese es como el mensaje. Y según el riesgo que tú establezcas, ¿cierto? Ya sea leve, moderado, alto o muy alto, va a depender más o menos, y los niveles de LDL va a depender la conducta que vas a instaurar. Siempre van todos de la base de los cambios de estilo de vida y asociándonos los distintos fármacos antilipemiantes que existen. Como digo, ya no son solo estatinas. ¿Cuál es dentro de las cosas buenas que tiene la tabla? Que te dice lo mismo. Si tú clasificas a alguien como riesgo bajo, riesgo intermedio, riesgo moderado o alto, ve si tiene factores correctores, ¿ya? O sea, y aquí los amplifica bastante más. Si tiene alguno de esos, lo reclasificas hacia arriba en el fondo. Si era riesgo bajo, va a pasar a riesgo moderado. Entonces, algunos de los modificadores de riesgo son varios, digamos, involucra de nuevo el que ocupamos nosotros, que es el antecedente de enfermedad cardiovascular prematura, digamos, con los mismos valores, si es menos de 55 en hombre, menos de 65 en mujer. Y aquí involucra a otros que para uno como que le suenan, pero no parecieran estar tan asociados a nuestra práctica. Pero es cosa de pensarlo, ¿no? Pacientes que tienen mesenquimopatía, en general, como vamos a ver en alguna de las láminas, en general no se mueren de la mesenquimopatía, sino que de las complicaciones cardiovasculares, fundamentalmente. Pacientes con VIH, pacientes con fibrilación auricular, distintos estadios de enfermedad renal crónica, la pandemia del SAO, del hígado graso, todo este enfoque cardio-reno-hepatometabólico que existe actualmente de la mirada de los riesgos cardiovasculares. Cómo te afecta la deprivación social, económica, el estrés, la contaminación. Todos esos van sumando como para ser modificadores de enfermedad. Y aquí no lo involucra tanto, pero sí los americanos, como lo vamos a ver más adelante, algunos factores asociados particularmente a la mujer. Y luego también involucran las imágenes, como vamos a revisar más adelante. Algunos de los modificadores, así como de sexo específico, bueno, decía al inicio, ¿cierto? La mujer queda un poco subestimada de cualquier riesgo, pero sí importa, y uno en la historia debería preguntar a la paciente cómo fueron sus embarazos. ¿Existió preeclampsia? ¿Existió diabetes gestacional? ¿Qué intervenciones se tuvieron que hacer en el embarazo para ello? ¿Fue embarazo de término? ¿Fue parto prematuro? ¿Qué tan precoz fue la menarquia o la menopausia? Y esos factores van sumando, digamos, si uno ve cohorte de mujeres que tienen estos factores, suman más riesgo cardiovascular y quedan por cualquier tabla subestimados, entonces se están tendiendo a ocupar como factores correctivos. Otros factores, con todo el tema migratorio, también va a depender de la zona en que tú vienes, digamos. Como decíamos, ¿cierto? Pacientes que sean de Europa del Este tienen más riesgo. A nivel mundial, los que tienen mucho más riesgo, que son como 3 a 5 veces más heterogénicos, son todos los pacientes que sean del sudeste asiático, que nosotros no los vemos mucho, pero en Europa o en Norteamérica es más frecuente.
Los pacientes sí tienen más historial y una aterogénesis un poco más acelerada. ¿Ya? Y lo que conversábamos, todos los factores como socioeconómicos también se involucran, las enfermedades inflamatorias crónicas, distintas enfermedades psiquiátricas también como impactan como factor de riesgo cardiovascular. Y están básicamente todos estos estresores, ya sea el estresor laboral, el estresor económico o la deprivación de alguno de estos también, el paciente que está en una situación en un país en guerra o que se vio obligado a migrar, también afecta en cierta medida como incrementador del riesgo cardiovascular para todas aquellas enfermedades que aparecen ahí. Aquí en esta tablita más que nada es para mostrar un estudio que se evalúa a pacientes VIH en el fondo, y cómo ustedes pueden ver que en ningún caso, ni siquiera llega casi al 1 los romboides azules, tanto sea para mortalidad, para infarto cardíaco, digamos, y para accidente cerebrovascular. O sea, el paciente VIH per se tiene un riesgo cardiovascular más alto, por ende va a quedar subestimado por la tabla y tú tienes que reclasificarlo con este potenciador, en el fondo, si es que lo existe. ¿Ya? Y en general uno tiende actualmente ya a pedir dentro de la batería de exámenes el VIH, independiente digamos. Y en general hacen una aterosclerosis más agresiva, porque tienen como un estado inflamatorio crónico y por eso se explica por qué tienen fenómenos cardiovasculares a futuro y que puede ser el doble o el triple comparado con una población normal. Respecto a enfermedades autoinmunes, si uno mira la columna central, lupus, artritis reumatoide son como las enfermedades que más comorbilidad cardiovascular tiene, particularmente el lupus. Es muy común su asociación con infarto, digamos, en el futuro. Pero cualquiera de ellas, psoriasis, tiroiditis de Hashimoto, que también es una patología bastante frecuente, se asocian a mayor riesgo cardiovascular y uno debería reclasificarlos. Esta me pareció interesante, que es de hace un par de años que apareció en el JAC, cómo la comorbilidad o las distintas patologías psiquiátricas se enlazan en el riesgo cardiovascular. Ahí ustedes pueden ver que está la esquizofrenia, que está en celeste, el trastorno bipolar en rojo, la depresión como en negro, y se compararon con una población que no tiene estas comorbilidades, que es la que está en azul. Y cómo los distintos factores están presentes y se asocian a un mayor riesgo cardiovascular. O sea, el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, la propia dislipidemia, la obesidad, la apnea obstructiva, en general, cualquiera de ellas son más frecuentes y particularmente en lo que es la esquizofrenia. Uno, porque en general son pacientes que muchas veces son difíciles de valorar o también desde nuestra parte no les creemos en realidad o no buscamos esos factores de riesgo. Entonces son más tardíos. Y en general mucha de la patología psiquiátrica además se asocia a que hacen menos actividad física, son más sedentarios o más obesos, son más fumadores, el 80% tiene tabaquismo, entonces va sumando otros factores de riesgo. Y en algunos casos asociados a la terapia que se asocian a algunos fenómenos más hipertensivos respecto a la población o a otros tratamientos en el fondo. Entonces es un factor a considerar dentro de los factores potenciadores como de estimación de riesgo. Y por último de las escalas, la escala americana, que esta en particular a mí me gusta bastante porque es fácilmente calculable con una app. Esto te pide la edad, el sexo, donde ahí uno puede entrar en discusión en la raza, pero en general uno, para nuestro, se pone otras. Te pide los valores de la presión arterial, del colesterol, historia de diabetes, si tiene tabaquismo activo, si dejó de fumar o nunca ha fumado, y cuándo dejó de fumar también pregunta. Y uno lo va completando y te va dando la estimación del riesgo a 10 años. Entonces, como para hacer el ejemplo práctico, pusimos una persona de 58 años, hombre, teoría no tiene nada, digamos, no, viene a un control rutinario. Es chileno, no es hipertenso, pero en el control ahí tiene una presión de 138/88, llegó con un colesterol total de 200, un HDL que en general en nuestra población tiende a ser más bajo que 40, así que 35 es como bastante creíble, un LDL de 160, hasta ahora no es diabético, no es fumador actual en el fondo,
y nos va dando un riesgo estimado a 10 años de un paciente que en teoría es sano de un 18%. Entonces, tan sano no parece ser, y por clasificación, ellos lo categorizan como un riesgo intermedio. Yo no sé si fuese yo el paciente, un 18% a 10 años de tener un evento cardiovascular, tal vez es bastante, si yo lo miro como paciente. Entonces, la gracia que tiene, además, la calculadora te permite decir, ¿ya qué pasa si dejas de fumar? Del 18 vas a bajar al 13%. Ahora, si parte una estatina, o sea, te trata de la dislipidemia, vas a bajar un 9.9, y si partes terapia antihipertensiva, vamos a lograr llegar a un 7%. Y aún así, mantienes un 7% de riesgo de tener un evento. O sea, también es no menor un 7%. ¿Ya? Bueno, por la tabla te va a dar un riesgo bajo, pero a 10 años 7% hay que considerarlo, como digo. ¿Ya? Así que hay que tratar de optimizarlo al máximo. Ahora, si ya hicieras todo, nunca vas a llegar a cero. Siempre vas a quedar con un delta, que en este caso va a ser 4.8. Se va a ser como el óptimo real, digamos, ¿ya? Entonces, a veces para el paciente el número como que importa bastante. Entonces, como que tú se lo muestras y le dices así, no tienes nada, pero tienes un 18% de probabilidad de hacer un infarto o un ACV, y si tienes 40, 50 años a 60 años, todavía vas a ser laboralmente activo, todavía puedes tener vas a tener mucha expectativa de vida aún, de proyectos. Entonces, al paciente muchas veces impacta el número. Entonces ellos establecen estas 4 categorías. Como siempre los americanos y los europeos tienen que haber algunas diferencias, ¿cierto? Ellos no hablan de un riesgo muy alto, hablan de riesgo alto, ¿ya? Y el riesgo que es como intermedio para los europeos, para ellos es un riesgo límite, ¿sí? Entonces son sutilezas solamente. Pero básicamente lo mismo, y los números varían un poco, solamente el riesgo alto para ellos sobre 20%, no existe el riesgo muy alto, y también te va a discriminar o te va a establecer este riesgo de tener algún evento cardíaco cerebrovascular fatal o no fatal, ¿cierto? A 10 años. Y esto es lo que propone la guía americana, a diferencia de la europea, que te impone así que tienes que lograr un LDL de menos de 55, de menos de 40. Aquí, en general, tienes que, si eres un riesgo alto, tienes que reducir al menos un 50% de tu LDL con el que te presentaste. O sea, este paciente al próximo control, si es un riesgo alto, un riesgo intermedio, perdón, debería llegar, ¿cierto? Con 80, 90, por ahí, bro. Entonces, eso es más o menos lo que busca. Algunos la critican porque puede ser un poco más laxa. En cambio, los europeos son más agresivos con el tratamiento del colesterol. Sí, esta es la guía del 2018, no se ha actualizado la americana. Probablemente próximo año viene una nueva guía y probablemente ahí va a ser un poco más agresivo con el tratamiento de la dislipidemia. Y lo mismo, está adaptada para población entre 40 y 75 años, como la gran mayoría de las tablas. Si hay edades menores, cae fuera, digamos, de la tabla. Y también tiene algunos potenciadores que son muy parecidos a la guía europea, ¿cierto? Que establece lo mismo: enfermedad cardiovascular antecedente, enfermedad cardiovascular en la familia, forma prematura, distintos estadios de enfermedad renal crónica, el LDL lo mismo, más de 190. Si hay estas condiciones especiales, y aquí lo nombra un poco más, si hubo preeclampsia, preeclampsia severa, menopausia prematura, si hay lo mismo, enfermedad inflamatoria intestinal, ellos, como tienen harta inmigración, también lo ponen como el antecedente de la etnia. Y sí establecen ya estos criterios de biomarcadores un poquito más con números y específicos, que vamos a revisar, que también uno los ocupa como potenciadores, ¿ya? Hace unos años, ¿cierto? Veníamos utilizando los triglicéridos, como con el tiempo se han ido cayendo un poco el valor real que le otorgan al riesgo cardiovascular, ¿ya? Después, en un tiempo, apareció hace unos 20 años la PCR ultrasensible como una de las grandes herramientas. La verdad que también se altera por otras condiciones, y es verdad que te afecta el riesgo cardiovascular, pero no del todo. Y los últimos que han aparecido últimamente es la lipoproteína A, que vamos a conversar un poquito más adelante, y la ApoB, digamos, que para ellos lipoproteína A es 50, y ese es más o menos el valor que uno ocupa. Y si aún así te sigue quedando duda, ¿cierto? Puedes ocupar un calcio coronario, un score de calcio coronario, y ahí reestratificar.
Ahora vamos a conversar un poquito de algunos de estos factores bioquímicos, imagenológicos, potenciadores que te ayudan a reclasificar si es que tu paciente no tuviese alguna de estas patologías que vimos, digamos. ¿Ya? Entonces la lipoproteína A es muy similar a la molécula del LDL, que es el colesterol malo que llamamos, y como pueden ver molecularmente está unida a la ApoB100, que es otra de las moléculas que también uno mide. Es un colesterol que es altamente aterogénico, es muy inflamatorio y antifibrinolítico, o sea, una triple combinación bastante mala. Y en general en los últimos, esto ha aparecido ya en los últimos 5 o 7 años, de la lipoproteína A como un factor independiente al LDL. Inicialmente se creía que iban de la mano y actualmente han aparecido algunos estudios que como es tan aterogénico, uno debería intervenirlo antes. El problema es que no se altera mucho como por el factor dietético, sino que viene más bien como expresión genética. Entonces ahí la intervención farmacológica particularmente es compleja. Entonces, como pueden ver, solo una lipoproteína A elevada aumenta bastante más el riesgo cardiovascular, que puede ir entre 1.2 veces hasta 3 veces prácticamente, por ejemplo, para valvulopatía aórtica o 2.5 veces para infarto como tal. Entonces puedes tener un paciente que tenga un LDL en meta o cercano a la meta, pero con una lipoproteína A muy alta, significa que tiene que ser más agresivo, reestratificarlo a su riesgo mayor. Y aquí está la tabla que muestra como el puntaje de corte en el fondo, que en general ya sobre los 30 miligramos, como podemos ver en la parte inferior, empieza a aumentar los eventos cardiovasculares, pero derechamente donde se hace el corte es sobre los 50, ahí ya se empieza a poner oscura la curva. Entonces eso es lo que habitualmente ocupamos como valor de corte de la lipoproteína A, independiente del riesgo. O sea, si alguien tiene más de 50, uno debería reestratificarlo y ser más agresivo. Entonces, particularmente estos uno los utiliza en aquellos pacientes que tienen un riesgo más bien moderado y que, por ejemplo, tú le dices que tiene que tomar estatinas, cambiar estilos de vida y como que no quiere mucho porque en realidad no hay como nada objetivo porque no es hipertenso propiamente tal, puede tener, como digo, una glicemia algo alterada, un colesterol que no está tan alto. Si tú le tomas una lipoproteína A y está alto, se va a pasar al riesgo alto enseguida. Y ahí sí, ya nada que discutir, como digo yo. En la otra molécula que uno mide en conjunto muchas veces con esta es la ApoB, que partió primero la ApoB y en el último tiempo apareció la lipoproteína A. También va muy de la mano con aterogénesis acelerada. Esta es un poco más modulable con dieta y fármacos. El único pero es que va a depender, hay valores de corte distintos, es lo único, y según el riesgo. Hay unos que ponen sobre 130, otros sobre 90, pero en general es según el riesgo cardiovascular y eso ya como que complejiza un poco más la cosa, porque la lipoproteína es como un valor y se acabó. ¿Ya? En general, valores de ApoB sobre 100, como se muestra en este trabajo, están asociados a mortalidad por todas las causas, a infarto o a las distintas presentaciones de enfermedad aterosclerótica. Y es una de las herramientas más que tenemos. Actualmente ambas se pueden pedir en laboratorios chilenos, se hacen y se ocupan para tomar alguna de estas conductas que vemos. Y por último, lo que corresponde a lo que es el calcio coronario, que es como una de las técnicas de imagen, el mensaje es que si hay calcio en las arterias coronarias, eso es un símil de que hay un fenómeno aterosclerótico. O sea, hay enfermedad ateromatosa, ¿ya? Ese es como el mensaje. Y muchas veces lo vamos a ver informado en un escáner de tórax que te dice hay ateromatosis coronaria. Después habrá que ver con un calcio coronario real, ¿cierto? Cuánto de eso es y qué significancia le vamos a otorgar, digamos. Pero ya existe cierto grado de enfermedad. Entonces, ¿pero para qué sirve en el fondo? ¿Qué riesgo tiene esto? En el fondo existe una relación bastante lineal que ante mayor carga de calcio coronario, mayor riesgo cardiovascular, mayor ateromatosis coronaria, mayor probabilidad de tener un evento cardiovascular mayor en el futuro. Particularmente el punto de corte que establecemos aquí ya es sobre los 100, derechamente ahí como se muestra la tabla, sobre los 300. Acá lo mismo,
para establecer como el puntaje de corte. Cuando tú tienes calcio coronario 0, por ejemplo, tiene un riesgo intermedio, ese paciente se podría quedar en el fondo sin estatina. No tiene enfermedad aterosclerótica en el fondo. Si tiene un score de calcio 100, sí, uno debería ser más agresivo en su manejo, porque está demostrado que está asociado a más enfermedad cardiovascular, como se muestra acá, y a mayor número de pacientes con falla cardíaca en el futuro. Si tú comparas dos pacientes con distintos factores de estos que ocupamos como factores de riesgo potenciador asociado a calcio coronario, el paciente que tiene calcio coronario bajo, como es en el azul, versus el que tiene un score de calcio aumentado, como es en el naranja, le va a ir peor en la vida, va a tener más eventos cardiovasculares. Por supuesto, si a ese paciente tiene más de 3 de estos factores potenciadores, le va a ir peor. Y si uno utiliza y hace este consolidado que hizo este metaanálisis en el fondo de los distintos factores potenciadores, por eso es que ya triglicéridos no lo ocupamos mucho porque es más bien neutro, pero era lo que teníamos hace 20 años en el fondo. Después, en los distintos estadios de valores de LDL, la proteína C reactiva y como pueden ver los últimos, la lipoproteína A y el calcio coronario que se escapa en general a gran parte de estos, ¿ya? Ojo que aquí estamos hablando de score de calcio coronario. ¿Qué significa eso? Que tú pides un escáner que es sin contraste, ¿tá? Y se hace solo para determinar calcio coronario. La única indicación es para el paciente para estratificar riesgo cardiovascular. En ningún caso lo debes pedir para el paciente con dolor torácico. Si el objetivo de tomar el escáner para determinar un calcio coronario es en un paciente con dolor torácico o su equivalente, ahí lo que debes pedir es un angiotac coronario o un corotac, un angiotac gatillado que uno llama, ¿cierto? En relación a la frecuencia cardíaca, porque ahí tienes que ver, además de placa, tienes que ver qué tipo es la placa, si es una placa blanda, ¿cierto? Si hay obstrucción o no, y eso no te lo va a dar el calcio coronario. Indudablemente, cuando tú haces un angiotac coronario, viene con el calcio coronario incluido. ¿Ya? Esa es como la pequeña apreciación que de repente uno tiene. Algunos otros, como adelanté, que estuvieron en su minuto en el PIC, la PCR ultrasensible que existió, actualmente ya poco la utilizamos, la homocisteína que lo ocuparon en su tiempo harto los neurólogos particularmente porque se asociaba más riesgo cardiovascular. La verdad es que han sido erráticos los últimos estudios y cada vez se ha ido reemplazando por sistemas mejores. Algunos más o menos emergentes, uno que ocupo harto yo en mi especialidad, que es el NT-proBNP, que es este péptido natriurético, en el fondo todavía en lo que es como estimación de riesgo cardiovascular está muy en investigación básicamente. Lo utilizamos harto en pacientes con falla cardíaca, en el fondo viene como potenciador si te llega algún paciente que no tiene elementos de falla cardíaca y tú estás estudiando factores de riesgo cardiovascular y tiene un NT-proBNP muy alto, ese paciente probablemente ya tenga daño cardíaco. Ese es como el mensaje, o sea, deberías buscarlo y reestratificarlo. Hacia allá apunta. Y la vitamina D, que también dentro del péndulo que ha tenido la vitamina D, hay en teoría algunos ensayos que muestran que le conferiría cierto grado de hipovitaminosis un mayor riesgo, pero no se ha consolidado en grandes estudios, la verdad. Se quedó como en stand-by más bien. Entonces, como mensajes finales, ¿cierto? La estratificación de nuestro riesgo cardiovascular debe realizarse acorde a la edad del paciente, o sea, en estas edades intermedias, 40, 70 años, que no debe tener enfermedad cardiovascular conocida y en general puedes ocupar el puntaje que tú quieras. Como yo mostré ahí, ventajas y desventajas de uno y otro. Lo importante es que sea una herramienta más para la toma de tus decisiones. Ocupa los factores o empieza a incorporar factores que sean potenciadores o incrementadores para reclasificar el riesgo cardiovascular. Bueno, finalmente, nuevamente agradecer al doctor Martínez por su extensa presentación y su clarificadora presentación y dejarlos cordialmente invitados a la continuación de nuestro ciclo en noviembre y diciembre con temas que ya les vamos a estar comunicando. No se olviden de cualquier consulta hacerla en nuestras redes sociales o en la misma presentación de YouTube.
y estaremos dispuestos a poder responder sus dudas y obviamente invitarlos a que esta forma de hacer medicina, hacer salud, la estamos haciendo en Clínica Costanera y los dejamos cordialmente invitados también a visitarnos y a consultar con nuestros especialistas. Doctor, ¿algún mensaje final? Agradecer nuevamente la oportunidad de tener la educación continua, de compartir un poco el conocimiento y de poder aterrizar en parte algo que puede ser un poco tedioso a la práctica clínica habitual. Muchas gracias y cordialmente invitados nuevamente a seguirnos en Clínica Costanera.